Andalucía no tiene déficit fiscal, más bien al contrario, y por qué en cambio Cataluña se sigue agravando sistémicamente el déficit económico, y esto en que se traduce en tensión de los servicios, que no puedes dar respuesta a los servicios de los ciudadanos. Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo, y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Vuelven los conciertos de Kids Rock a X Madrid. Una oportunidad única para acercar a los más peques de la casa la historia del rock de manera gratuita. Ven el domingo 9 y 16 de marzo a revivir los clásicos del rock a las 12:30 de la mañana en la plaza interior de X Madrid. Más información en xmadrid.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Conide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos un jueves más a este programa Conide Inmobiliario, con una mañana, bueno, de medio lluvia en Madrid, pero aquí tenemos a nuestros invitados ya sentados en este estudios que nos acompañan esta mañana, porque vamos a hablar de asuntos interesantes, importantes, como les decíamos ayer. Hablamos de la ley del suelo. Decíamos que, bueno, pues de momento regresa a la casilla de salida y no ha sido posible aprobarla. Es la tercera vez y parece que está abocada al fracaso tras fracaso, quizá, no sabemos si por esa falta de voluntad política. Lo vamos a analizar, porque ¿qué está ocurriendo para que esta ley no salga adelante? Bueno, pues lo vamos a preguntar ahora a nuestros invitados. Pero también hemos conocido esta semana algunos datos interesantes que vienen o nos llegan de las 22 sociedades de tasación que son miembros de la Asociación Española de Análisis de Valor, que han observado en el tercer trimestre del año pasado un repunte en ese volumen e importe total de tasaciones que contrasta con la tendencia bajista del año anterior. El sector o el segmento hipotecario pues es el causante principal de este crecimiento, y estos son los últimos datos que hablan, o de los que habla este informe, que muestran esos incrementos notables en la tasación hipotecaria en el segmento de vivienda
en volumen, en importe tasado y también en ese importe medio. Esta mañana vamos a analizar el significado que tienen estos datos. Y también hablando del sector, hay alguna publicación que ha llamado la atención esta mañana. Habla de la publicación de Fotocasa, que habla como el precio de los garajes en alquiler está subiendo un 1,5%, se está disparando. Habla también Don Piso de cómo la compraventa de viviendas aumentará un 12% y el precio se situará hasta un 8% de incremento este año, en 2025. Y se habla también de cómo las principales calles comerciales españolas reciben un 9% más de aperturas, o recibieron un 9% más de aperturas el año pasado, según publica JLL. Bueno, pues analizamos todos estos asuntos sobre la mesa y también vamos a hablar de sostenibilidad en esta mañana de jueves. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y 11 minutos de la mañana comenzamos a analizar los asuntos que tenemos sobre la mesa en esta mesa de debate. Saludo ya a Jorge Ginés, director general de Asprima. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues buenos días, Elena. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo fenomenal. Muy bien, ¿no? Bastante bien. ¿O regular? Entre bien y excelente, ya lo sabes, siempre. ¿Y te hablo de la ley del suelo? Bueno, si me hablas de la ley del suelo, entonces solamente regular. Solo regular. Y vamos a por tercera vez, ¿no? Estamos en la tercera. ¿Otra vez a la casilla de salida? ¿O va a prosperar en algún momento? Pues no lo sé, porque la verdad es que nosotros nos sentimos decepcionados, ¿no? Porque al final se habla de la ley del suelo y, ojo, solamente es la modificación de un artículo. Es decir, la modificación del artículo 55, que nos está permitiendo la judicialización del urbanismo, que ya de por sí es complicado. Y cuando pasamos todas las barreras del mundo mundial, cualquier persona sin ningún tipo de legitimidad lo puede paralizar, utilizando la opción pública. Y esos son dos problemas, porque cuando recibe la demanda al juez hasta que se entera que el hombre de urbanismo debe saber lo que yo de aeronáutica, pues evidentemente me toma sus medidas cautelares y las paraliza. Y luego tenemos el segundo problema, que es de fondo. Muchas de ellas son cuestiones de forma. Hubo un plan general muy famoso en Madrid que se paralizó porque no pusieron todos y todas. ¿Ah, sí? Sí, por no tener el lenguaje de género. Y por esa, es que no quiero catalogar, ¿no? Por esa nimiedad, pues se paralizó todo el plan general. Entonces, cuando sea un defecto de forma que no sea sustantivo, pues que se siga avanzando. Y esas dos cosas que son muy sencillas, pues lo están utilizando como arma política cada partido, ¿no? Yo el otro día voy a escribir, sabes que escribo una vez al mes en Idealista, sí. Solamente tengo el titular, no tengo el artículo, pero el titular va a ser algo así: vivienda, activo financiero o activo político e ideológico. ¿Qué queremos que sea? Puedes hacer una encuesta. No quieres hacer una encuesta. Eso te lo dejo a ti. Pero es verdad que se critica desde parte de la sociedad que la vivienda es un activo financiero, que yo creo que es lo que es. La gente no lo sabe, pero la vivienda es el activo financiero más importante del mundo. Es decir, si tú analizas todos el PIB mundial de los 198 países, me parece que son 105 trillones, ¿vale? Creo. Te estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, Si tú coges todos los activos financieros, tanto de acciones, empresas, bonos, estamos hablando de unos 180. Y la vivienda, trillones. Y la vivienda en el mundo son 260 trillones. O sea, te empeñes lo que te empeñes, es un activo financiero. Y sin embargo, pues aquí nuestros políticos lo han convertido en un activo ideológico y político. Entonces, la izquierda lo utiliza como ideología y en este caso el PP lo está utilizando de una forma política porque tacticismo puro, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, si nosotros estamos para trabajar, no para hacer política. Oye, volvemos a la casilla de salida. ¿Qué es lo que puede ocurrir este año? ¿Volveremos otra vez a tenerla en situación de volverla a probar Mira, a mí, yo no juego a ser analista político, yo no soy tertuliano. Entonces, yo no voy a contestar a eso, no lo sé, no tengo ni idea.
Lo que sí hago mucha incidencia en lo que me parece importante, es decir, todo el mundo del sector privado sabe que esto es un problema de una descompensación entre demanda y oferta. Podemos hacer dos cosas, o bajar la demanda, que eso sería malo para el país, quiero decirte, y es lo que estamos intentando hacer, o poner oferta en el mercado. Entonces, me parece bastante, y ya en clave política, me voy a meter en política, normalmente no me meto, es decir, comunidades autónomas del PP están trabajando un montón, como ocurre en la Comunidad de Madrid, y ayuntamientos para poner más oferta, con modificaciones de la ley del suelo, con invenciones como hacer viviendas sobre suelos de terciario, oficinas, etcétera, etcétera, y sus papás, sus hermanos mayores de arriba, hacen todo lo contrario. Entonces, pues que le expliquen a nivel nacional, pues mira, 2 ámbitos que tenemos paralizados, judicializados, y además en 2 ayuntamientos del PP. Que se le explique a la alcaldesa de Pozuelo por qué tienen paralizado Montegancedo, que se lo expliquen a la alcaldesa de Alcobendas por qué tienen paralizado los carriles. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos encontramos. Pues esto sí que es un carajal, Jorge. Un poco, ¿no? Pues sí, bueno. Quiero decirte, a mí, mira, y con esto, porque a mí lo que realmente me preocupa es que esto no trasciende a la gente. Es decir, no somos capaces de explicar lo importante que es esta norma. Entonces, el otro día me he inventado un símil, que te lo voy a contar a la radio, que lo publiqué en LinkedIn ayer, decir, mira, nosotros los promotores somos panaderos. Nosotros compramos harina y hacemos pan. Nosotros compramos suelo finalista y hago casas. Sí. Y tú, sois tontos, es decir, ¿por qué no hacéis más casas? Digo, pues muy sencillo, no tengo harina. O sea, nosotros necesitamos 300.000 barras de pan al año, que son 300.000 casas, y hacemos 100.000 casas, ¿vale? 100.000. Que evidentemente es bastante lógico. Si el país tuviera una necesidad de 300.000 barras de pan y hacemos 100.000, ¿cómo sería el precio? ¿A la baja o al alza? Hacia arriba. Vale, claro. Bueno, eso lo entiende cualquiera, lógico, ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué no tienes harina? Digo, pues muy fácil, porque nos cuesta 20 años hacer el trigo, ¿vale? Que ese es el desarrollador de suelo. ¿Y por qué usted tarda 20 años en hacer trigo? Pues mira, nos hemos puesto una legislación que dice que el trigo tiene que medir 2,50 y además es que el agua que tiene que ser buenísima y tiene que ser de color azul y tiene que ser y entonces tardamos 20 años en hacerlo, que por cierto no va a haber agricultores que hagan trigo, es decir, los desarrolladores del suelo nos lo estamos cargando. Y ya cuando yo tengo todo esto, llega un iluminado y me dice, la espiga no es como la norma dice. Y entonces paraliza. Y entonces llega un juez que sabe de generación de trigo, lo mismo que yo de aeronáutica, y entonces dice, bueno, pues venga, vamos a estudiarlo. Entonces nos tiramos otros 3 o 4 años más. Entonces, a ver si así la gente lo entiende, la importancia que tiene esto. Esto es tan importante como llegar a un acuerdo en pensiones o en las cosas en las que se han puesto de acuerdo. Y entonces, bueno, pues ya te digo, por tacticismo político, pues han decidido que la suya del Senado que es más importante. Pues nada, yo ahí no puedo hacer más que seguir trabajando todos los días. Lo has explicado muy bien. Trabajando todos los días. Estupendamente para que todo el mundo lo entienda. Bueno, para que todo el mundo lo entienda. Voy a seguir saludando a José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Activo financiero, sí que es la vivienda. Bueno, para nosotros evidentemente sí, porque los inversores invierten, pero vamos, somos un elemento en esa cadena necesaria de fabricación de vivienda. Ajá. Es decir, hay que, por más que la gente piensa que si el dinero se acerca a la vivienda lo está contaminando, sobre todo cierta gente, si no pones dinero encima de la mesa no se construye. Y nuestra función precisamente está en canalizar la parte de ahorro de los inversores para llevar a cabo proyectos que de otra forma sería imposible hacer. Y la gente parece que no tiene en cuenta que los bancos no financian viviendas, financian solo la parte de la construcción, cuando hay preventas, cuando hay licencia, y se quedan con ese trocito del proceso y previamente alguien tiene que poner dinero para comprar el suelo, para pagar la urbanización, para pagar la licencia. Y luego, si es un activo financiero, qué mejor que sea un activo financiero abierto a toda clase de inversores de 500 euros, que esa es la grandeza que ofrece Urbanitae. Es decir, aquí no estamos hablando de grandes family offices o grandes millonarios que se forran invirtiendo en vivienda. Aquí, en las mismas condiciones, nuestros inversores, sean grandes o pequeños, entran a participar en nuestros proyectos y reciben una rentabilidad acorde al riesgo que asumen. Y en ese sentido, todos pueden participar en las mismas condiciones. ¿Y sobre la ley del suelo?
José María. Pues mira, la ley del suelo es, o sea, nosotros financiamos operaciones sobre suelo finalista. Si el suelo finalista no llega porque se atasca por cosas como las que ha comentado Jorge, que todo el mundo entiende, pero que te tienes que echar las manos a la cabeza viendo lo que pasa, pues al final no avanzaremos. O sea, no se puede estar protestando porque te van a poner suelo edificable al lado de tu casa donde paseas al perro. No. Y luego estás reclamando que quieres más vivienda. Hay una contradicción y al final la pagamos todos. Uh-huh. Oye, ¿cuál es la postura? No voy a hablar. Os quiero preguntar a José María y a Jorge. La postura más sensata de los planteamientos políticos que aterrizan al sector, hablando de esta ley del suelo. Unos dicen algo, otros dicen otras cosas. ¿Cuál es la postura más sensata en este momento? José María. Vamos a ver, a nivel de propuestas políticas, yo creo que la más insensata probablemente viene la parte más a la izquierda del gobierno, que es la parte de Sumar, donde se ven cosas que son auténticas barbaridades, como que no hace falta construir más vivienda o que hay que expropiar todo lo que hay. Eso no tiene sentido, ni económico, ni como solución. Pero tampoco la parte del derecha del PP acierta en todo. O sea, cualquier medida, por ejemplo, que va destinada a estimular, ayudar a la demanda, si no lo haces bien, lo que acabas generando es un incremento de precios, porque si no hay más oferta, lo único que estás haciendo es poner más dinero al comprador y, por tanto, que haya más demanda solvente y más competencia. Entonces, tienes que trabajar en los dos sentidos. Evidentemente, el plazo de lo que necesitamos es hacer más oferta es un plazo más largo, que coincide poco con los ciclos políticos, porque las soluciones no son inmediatas, y eso de algún modo desincentiva a los políticos por ir por esas vías, y se buscan cosas más inmediatas que son las que tienen más rédito político. Y eso es algo que tendríamos que cambiar con una visión más de Estado. Probablemente, lo que, como dice Jorge, hay medidas del PP que tienen más sentido. También es verdad que Madrid está creciendo a un nivel que o lo ponen en marcha o el problemón es de primer nivel. Entonces, probablemente el que más necesidad tenía de hacer cosas es el que las está haciendo, y están algunas en la línea correcta. Pero yo no intentaría identificar por colores políticos, sino por hacia dónde vamos. Y el único camino que hay, o cortamos la inmigración del seco, que no parece la solución, o hacemos más vivienda, porque no caemos toda la población que tenemos ahora en España en las casas que hay construidas. No cabemos. Uh-huh. Jorge. Mira, yo porque no tenemos tiempo, quiero decirte, este es un tema muy, muy amplio y no me voy a meter, ¿no? Y además ya te he dado bastantes titulares, no me voy a meter más, que no dejo de ser un representante del sector. Mira, a mí lo que me da pena es que esta ley la propone Rajoy, es decir, el PP, en el 2019, me parece. La misma, con dos matices, y además técnicamente bastante buena, la propone en el 23 el PSOE. Y un año después la propone el PNV. La misma. Uh-huh. La misma norma, la misma redacción. Calcada. Calcada. 98%. Hay pequeños matices. Es más, si digamos que la Comisión de Urbanismo de Asprima analizaron las tres y las iban mejorando. Es decir, técnicamente las iban mejorando. Entonces, yo no lo entiendo. Es decir, si PP en este caso, PSOE y PNV, técnicamente están de acuerdo en realizarla, no sé por qué no ha salido. Única y exclusivamente por ese tacticismo político. Es decir, y a mí, y ahí sí que me voy a meter un poco en político, me da mucha pena en esto de activo financiero o activo ideológico. Tengo claro que la vivienda va a ser que haga ganar las elecciones o no, sí. Lo tengo clarísimo. Entonces, creo que se están equivocando porque todos están buscando el relato, y yo, sinceramente, creo que las administraciones públicas lo que tienen que hacer es gestionar. Y se están olvidando de gestionar, y lo que están haciendo es el relato. Y es más, todavía yéndose un poquito más, porque cada vez que me siento en una mesa con determinados, y ahí sí que no voy a decir quiénes, es decir, es que ya empiezan a mentir. Uh-huh. No a dar una opinión diferente, a mentir en los datos. Y entonces, eso ya a mí me parece un poco inaceptable. Es decir, a mí me parece bien que hagan lo que quieran, son políticos, es decir, unos quieren conseguir el poder, otros quieren mantenerlo, fenomenal, que cada uno cuente su relato, pero como ciudadano que paga los impuestos yo prefiero que gestionen. Y lo que ya me parece muy fuerte que es que mentamos con los datos.
y no me meto en más líos. Estás dando ya muchos titulares. Que ya me he metido en muchos líos. Pero quizá estés esperando, ¿no? A que tengamos casi elecciones a la puerta para que puedan solucionar un conflicto que lleva enquistado durante muchos años y que se convierte en un arma arrojadiza en las elecciones. Cuando acercan las campañas electorales y esos periodos, al final la vivienda termina siéndose... Pero la clave la da Gómez Acebo. Es decir, la clave es que esta cuestión de Estado necesita mucho tiempo para resolverse, a medio plazo, no es de un día para otro. Entonces, quiero decirte, el político vive al día, y más ahora con el tuit, ¿no? Viven al tuit. Uh-huh. Entonces, claro, no se meten en la parte de gestión. Viven de titulares, ¿a que sí? Viven desgraciadamente viven de titulares. Entonces, y vuelvo un poco a reiterar, me da cierta pena porque yo creo que en determinadas comunidades autónomas se está yendo por el buen camino y han firmado las declaraciones de Asturias y han puesto técnicamente sobre la mesa cuestiones fundamentales. Silencio positivo en el urbanismo, digamos, coordinación entre las administraciones para que, digamos, que se puedan sacar muchísimo más rápido. Agilización en un solo trámite de los planes parciales y los proyectos de urbanización. A nivel de municipios, la declaración de Zaragoza nos parece perfecta. Se han comprometido a implantar las ECUs. Se han comprometido a una cosa que es por ley. Es decir, las licencias las tienen que dar por ley en menos de 3 meses y no las da nadie. Nosotros hicimos hace muy poco, los asociados los tenéis, el informe donde teníamos aquí en la Comunidad de Madrid las tasas con respecto. Es decir, las tasas nos cobran un impuesto más y encima no nos lo dan. Entonces, bueno, parece que van todo por el buen camino. Esto es fundamental porque evita la judicialización y, bueno, pues no se entiende que un propio partido vaya en un camino en las administraciones regionales y locales y, por otro lado, no puedan resolver esto. Entonces, bueno, creo que se me nota que estoy un poquito enfadado, sí, ¿no? Bueno, quiero saludar también a Germán Pérez Barrios, presidente de UE Valoraciones. Germán, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente, ahora hablamos de valoración, tasación, de algunos datos interesantes, de algunos informes y de algunos análisis que se han presentado hace poco tiempo, que presentasteis vosotros, pero sobre la ley del suelo, no sé si quiere aportar algo más de lo que se ha aportado ya en la mesa. Yo creo que lo han contado con absoluta claridad, es de puro sentido común, sí, ¿vale? No es ideológico, es muy obvio. Yo creo que no puedo añadir nada más, francamente. O sea, me mojo yo solo, ¿no, Germán? Bueno, la cuestión es que hay que dar solución a un problema que sigue enquistado durante mucho tiempo, en el que, bueno, a mí me sorprende que llevemos en 3 ocasiones se haya llegado a esta votación, bueno, y siempre ocurre lo mismo, que volvamos a la casilla de salida, ¿no? Con la importancia que tiene aprobar esta ley para el sector. Pero hablando precisamente también de los estudios realizados, hablábamos de unos datos que se ha ofrecido desde la Asociación Española de Análisis de Valor, pero también, Germán, desde UE Valoraciones habéis destacado algún estudio sobre esa coyuntura actual del sector inmobiliario y se destacaban algunos datos interesantes, importantes, que hablan un poco, o estabais hablando también os preguntabais si estabais en una nueva burbuja inmobiliaria y también se hacía reflexión sobre por qué los precios de vivienda en compraventa de alquiler subirán más que el IPC en los próximos 4 años. Vale. Pues van a subir por la escasez de material, vamos. Yo creo que aquí ha quedado perfectamente explicado y es clarísimo. Bueno, y necesitamos muchas más viviendas, no las hay y por lo tanto es imparable la subida de precios, ¿no? Y lo es sobre todo en los sitios donde se demanda, porque no es igual en toda España. Esto es importante matizarlo, ¿vale? O sea, cuando hablamos de déficit, no en todas las provincias, de hecho la mayor parte no, pero sí en Madrid, Barcelona, Valencia, grandes ciudades, zonas turísticas, ahí estamos teniendo un problema, ¿no? Hablábamos de Madrid. Bueno, Madrid es la que más necesita en números absolutos, pero la que tiene mayor problema en números relativos es Baleares. Y en Baleares estamos viendo cosas que son súper lamentables, ¿no? De gente que vive en caravanas y les prohíben vivir en caravanas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, no es una buena solución, pero si ya te prohíben hasta eso, ¿qué hacen? ¿Que vivan en la calle directamente? Es decir, podemos llegar a extremos todavía más delirantes de los que estamos viendo ahora, ¿vale?
Y es un problema de tiempo, porque si no tomas las medidas se acumula cada vez más un déficit mayor, y donde vemos déficits relativos más altos, en Baleares, para tener una idea, calculamos que el déficit es el 6% de todo el parque de viviendas, que es una burrada. En Madrid, para que lo entendamos, es el 2,7%, es decir, es más del doble de déficit relativo, y con más del doble del déficit relativo estamos en situaciones angustiosas, ¿vale? Lo digo porque en realidad es muy urgente, y esto quizá, no sé si no lo ven, pero es muy urgente para gente que se va a ver en situaciones muy dramáticas, ¿vale? Esto es lo que hay, ¿no? Luego me decías, ¿hay burbuja? Nosotros creemos que no. Lo que pasa es que sí pensamos que es probable que se genere. Ahora mismo no estamos en burbuja, es decir, los precios de las viviendas se corresponden a la situación económica que tenemos, no hay un desfase en ellos, que es lo típico de las burbujas, ¿no? Que crecen más los precios de lo que crece la economía en general. Esto no se ha producido y venimos observándolo en series largas desde el año 86, nada menos. O sea que hemos visto cómo se producen las burbujas, lo que ha pasado con el último ciclo, que como no ha habido financiación prácticamente, no ha habido tensión que haya provocado burbujas, y ahora sí es posible que se empiecen a dar los síntomas o las circunstancias que pueda hacer que dentro de 2 años tengamos que hablar de eso. Ahora mismo no la hay, ¿vale? Pero si seguimos sin solucionar el problema de la oferta, pues los precios sí van a subir más que lo que hace la economía. Yo creo que eso va a ser casi imparable. Volviendo a la ley del suelo, favorecería la apuesta de suelo finalista en carga para poder construir, pero claro, entre el poco suelo que existe finalista en este momento, Jorge, no sé si existe una burbuja de esos precios también cuando tú vas a comprar ahora mismo un suelo finalista en el que te resulta casi imposible pagar por ese suelo finalista ese incremento que se está dando en los últimos años y que no sé qué puede ocurrir, porque ese suelo finalista sigue subiendo. ¿En qué escenario nos vamos a mover en los próximos años? Y si esto no se aprueba y de lo poco que tenemos se incrementa el precio. Mira, voy a poner un ejemplo que tampoco debería de contar. Los 2 costes principales que tiene una vivienda es el suelo y la construcción. Bueno, sin olvidarnos que el 25% son los impuestos, y ahí nadie le quiere meter mano. Por cierto, el otro día tuve una reunión muy interesante con el Ayuntamiento de Madrid. El ICIO, hay que recordar que graba en un 4% el PEN. Bueno, pues es un impuesto que solamente tiene España. Ningún país de Europa tiene el ICIO. ¿Qué está grabando el ICIO? Graba la construcción. La construcción. Graba un la 4%. Construcción. 4% del proyecto de ejecución material. Bien. Que te puede meter un 50% del valor de la promoción, ¿no? Más o menos. Entonces, quiero decirte, una promoción... ¿Esto se paga al inicio? Eso se paga en el ICI. Ajá. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? de lo que decía con buen criterio, el IVA está al 10%. Nadie quiere bajar al 4% la vivienda. No lo entiendo. Quiero decir, te queremos dar a los jóvenes vivienda y no le queremos bajar los impuestos. Pero bueno, no me quiero despistar. Suelo y construcción. Con respecto al suelo, lo que voy. Una de las paralizaciones de las que he nombrado, al lado hay un barrio, ¿vale? Que no voy a decir el nombre, justo al lado. Solamente quedaba una parcela de vivienda libre. Solo una. Cuando se paralizó con las medidas cautelares por el juez, esa parcela subió el 25%. Estaba en venta y dijo el señor propietario, 25%. Quiero decirte, los que creemos en el libre mercado diríamos, bueno, pues yo creo que el que aquí ha especulado es el que ha paralizado el ámbito. Que, por cierto, ese ámbito de las 8.000 y pico viviendas, 4.500 son de vivienda protegida. Es decir, yo creo, me gustaría, el día que la prensa diga... se deja de hacer 4.500 viviendas protegidas por la acción pública. Ese día dirá, coño, estamos haciendo bien nuestro trabajo. No al revés. Hemos logrado que los especuladores no ganen dinero. Yo eso no lo entiendo. Entonces, sí es verdad que con la falta de oferta, el precio del suelo se está disparando. Y en la vivienda libre, yo creo que una oferta y la demanda, pero la vivienda protegida hace que no se encajen los números. Y aunque se ha subido el módulo, con la falta de suelo que hay, y mira que las reservas que hay en Madrid son altas, pues estamos otra vez comprimiendo, porque es que el propietario del suelo tiene
bastantes posibilidades porque no hay mercado. Entonces, yo no sé si hay una burbuja de suelo, pero que nosotros mismos estamos encareciendo el suelo es una realidad. Una realidad. Un 25%. En ese ejemplo, un 25%. Sí, en ese ejemplo de un día para otro. Si quieres comentar algo sobre ello. Sí, es un problema. Es un problema de falta de suelo. Nosotros, por ejemplo, en Madrid creo que no hemos financiado ninguna operación sobre un suelo libre finalista. Sí que hemos hecho cambios de uso, operaciones en las que hay unas oficinas y vas a construir unas viviendas. Precisamente hoy sacamos una operación en la calle Embajador 199, que son unas antiguas oficinas con un pequeño almacén que los vamos a transformar en vivienda porque permitía el uso residencial. Pero la sensación que tenemos es que efectivamente la falta de perspectiva de erección de suelo hace que haya mucha gente que esté apostando por que esto se va a tratar a precios y se están pagando por suelos finales en Madrid a unos precios que nosotros creemos que no son sensatos, o por lo menos que se asume un riesgo que no queremos que nuestros inversores asuman. Y por eso todas las operaciones que hemos hecho en Madrid han sido por cambio de uso. Y ahí probablemente seguiremos. Embajadores 199... ¿A partir hoy de qué hora? A partir de las 4 de la tarde, son unos 4,5 millones de euros de financiación. Tenemos un pacto además con el promotor en el que él no va a cobrar nada hasta que nuestros inversores hagan un retorno que estará en torno al 15% TIR, es el acuerdo que tenemos firmado con ellos. Así que creemos que es una buena operación y la verdad es que estamos teniendo un nivel de tracción muy alto entre nuestros inversores, así que recomiendo al que quiera invertir que esté muy atento a las 4 de la tarde, porque no creo que dure mucho, me temo. ¿Qué ha ocurrido con Celestia, Juan? ¿Salió ayer? Sí. ¿Es un proyecto muy especial? Es un proyecto, el primero que hacíamos que en Neynor. Neynor ponía el 20% del capital. La estrategia de Neynor pasa un poco por eso, por apoyarse en socios que la gestiona y aporte una parte del capital y el resto lo aporten otros inversores. En este caso fue Urbanitae. Y la verdad es que se financió en 15 segundos, o sea que tampoco podemos decir que fue una cosa... Y ya está, ya no podemos optar. No, es que se abrió a las 4 y a las 4:015 estaba completado y entraron más de 1.200 inversores, pero... ¿Hay burbujas de inversores? Hay burbujas, sí, vamos a hablar de pues de verdad que es algo que nos preocupa, y nos preocupa. Nos gustaría que la gente tuviera más tiempo de invertir, que todo el mundo pueda participar, pero tenemos un límite máximo de 5 millones de euros por proyecto, porque la ley que nos lo impuso es la misma que puso ese mismo 5 millones de hace 10 años. O sea, hace 10 años podíamos invertir en el doble de viviendas que lo podemos hacer ahora. Pero estas son cosas también del legislador, que a veces se le olvida poner que las cosas hay que actualizarlas con el IPC, por lo menos. Bueno, pues estaremos muy atentos al próximo proyecto, como decimos, sale a las 4 de la tarde. Muy atentos ahí a Urbanitae, a la página, ¿no? Que es donde se presenta. Urbanitae.com. Bueno, por si acaso. Ahí está toda la información del proyecto, el plan de negocio, los planos, los renders, la y el webinar todo. También. Y un webinar donde el promotor nos ha explicado exactamente de dónde viene el proyecto y por qué cree que puede conseguir los precios de venta, cuánto le va a costar la obra, todo eso. Bueno, pues voy a despedir a Jorge Ginés y también a José María Gómez Acebo, que claro, como tiene la agenda tan ocupada, pues tiene que seguir. Yo les agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana y aquí seguimos nosotros ahora con Germán y también con otra invitada muy especial que enseguida presentamos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, José María. Un placer. Gracias. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
Bueno, continuamos aquí con Germán Pérez Barrio, presidente de Valoraciones. Germán, si hablamos de suelo, madre mía, hablamos de burbujas, pero también podemos hablar de qué es lo que ha ocurrido, porque esos datos llaman la atención en la valoración y tasación en el último año, en 2024. Bueno, ha habido más créditos hipotecarios y todos los créditos hipotecarios se valoran, ¿no? Esto no tiene mucho misterio, es fácil de entender. Y al acelerarse al final de año, pues ha habido más actividad de todas las sociedades de tasación, claro, lógicamente. Pues está apuntando también hoy, ¿es importante la sostenibilidad para el sector de la valoración y tasación? Bueno, es importante porque es una política europea. Y todo tiene que ser sostenible, pero además tiene sentido. Quiero decir que no es de las iniciativas a la que es fácil oponerse, ¿no? Porque realmente parece muy lógico, ¿verdad? Eso es, hay que seguir con ese compromiso que deben cumplir las empresas de cara a ese Pacto Verde Europeo, primero en 2030 y luego ya en 2050. Vamos a hablar precisamente de sostenibilidad. En Conide Inmobiliario, naturalmente tecnológicos. Los sistemas constructivos que fabrica Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, son naturalmente tecnológicos y se han propuesto transformar el inmobiliario con soluciones industrializadas que ponen el foco en la economía circular y la descarbonización, mejorando los procesos en el sector de la edificación. Descubramos cómo la madera revoluciona la industria. Pues seguimos hablando de sostenibilidad. Decíamos cómo el sector de la construcción pues debe ser neutro en carbono en el año 2050 y para lograrlo pues es preciso que se empleen materiales más sostenibles en la construcción y también que se industrialice. Y aquí la administración y las empresas pues están apostando ya por estos materiales, como por ejemplo la madera, que hacen más sostenible las viviendas y descarbonizan además nuestro parque inmobiliario. Ayer precisamente hablamos sobre todo ello, sobre esa hoja de ruta, y para hablarnos precisamente de estos beneficios, de esta sostenibilidad en la vivienda asequible, contamos hoy con Nora San Miguel, directora de la Oficina Técnica de la Corporación Vía Ágora. Nora, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿cómo Elena, estamos? ¿Qué tal? Días, gracias. Bien hallada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí muy bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta el estudio, no? Me encanta. Es precioso. Estoy aquí, súper acogedor. Y nosotros de recibirte aquí porque, hemos hablado mucho de sostenibilidad en el último año. Ayer precisamente estábamos hablando sobre ello, pero vosotros tenéis un papel fundamental, importante, decíamos, las administraciones, todo el mundo debe empujar, ¿no?, hacia ese neutro, esa descarbonización del parque inmobiliario y a la construcción que sobre todo vosotros estáis aportando. ¿Qué es la sostenibilidad para Vía Ágora, para la corporación, Nora, para vosotros? Bueno, aparte de que tenemos esa hoja de ruta, como bien dices, de 2030 y 2050 como sociedad y por estar aquí en la Unión Europea, nosotros en la corporación tenemos el compromiso de la sostenibilidad en 3 pilares: ambiental, económico y social. No se trata solo de construir edificios con baja huella de carbono, sino también de promover proyectos que sean viables económicamente y que aporten algo a la sociedad. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues apostando por la eficiencia energética, reduciendo emisiones y haciendo un uso responsable de los materiales. Con esto ponemos en marcha la industrialización y la innovación en los procesos, que facilita mucho que consigamos ese objetivo. Eso es importante porque decíamos, claro, tenemos que estar trabajando, se está trabajando ya la industria. Ayer incluso hablábamos de cómo se están calculando, ¿no? Cada fabricante debe ser responsable también de cómo medir esa sostenibilidad, esa huella de carbono en los productos y en los materiales, pero claro, vamos poquito a poco. Yo no sé si estamos ahora mejor o que hace 10 años o vamos ahí caminando poco a poco, Nora. Hombre, sí, estamos mucho mejor que hace 10 años. Aparte de que hace 10 años eso era ya la voluntad de cada uno, ¿no?, que si tenía esa visión de cuidar el medio ambiente. Ahora tenemos la normativa que nos va acompañando, tenemos el código técnico que va actualizándose y cada vez es más exigente en la eficiencia energética de los edificios, y aunque es de forma voluntaria, los sellos ambientales como BREEAM o LEED, que tenemos en muchas promociones, también van haciendo que tomemos conciencia. Yo creo que el comprador de la vivienda también ya tiene una conciencia de lo que supone un edificio de baja huella de carbono y también de bajo consumo energético. Ahora se valora mucho más. Yo creo que no tenemos nada que ver con lo que había hace 10 años. Y la pregunta es, ¿llegaremos quizá, Nora,
a cumplir esos compromisos para el año primera parada que está aquí a la vuelta de la esquina, 2030, y segunda parada que nos queda un poquito más lejos, 2050. ¿Llegaremos? Esperemos que sí, es un reto ambicioso, pero si todos los agentes del sector seguimos impulsando la innovación y apostando por soluciones sostenibles, pues sí. Tenemos en el horizonte 2030 el gran desafío de reducción de emisiones en un 55%. Esto implica mejorar la eficiencia energética y potenciar las energías renovables, además de fomentar el parque de viviendas con la rehabilitación. Y en 2050 el objetivo es la neutralidad. Ya no el edificio no solo es que no consuma, es que incluso puede aportar energía. O sea que es un reto ambicioso, pero la clave será la colaboración entre el sector privado y las administraciones para acelerar esta transición. Uh-huh. Fíjate que es importante, decíamos, vosotros estáis trabajando como compañía para que todo esto sea una realidad, ¿no?, dentro de ese camino. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo si trabajáis esa sostenibilidad por dentro en vuestra corporación? Pues mira, no es solo una estrategia, es que lo llevamos de verdad, lo tenemos desde el primer momento que se hace una memoria técnica y elegimos los materiales. Nosotros metemos la sostenibilidad como uno de esos aspectos a comparar. Entonces los proyectos ya van con materiales sostenibles, con soluciones que minimizan el impacto ambiental, y en los procesos constructivos tenemos nuestra propia empresa de industrialización, Lignuntec. Apostamos por la industrialización, lo que reduce residuos, optimiza el uso de recursos y además nos da un producto muy óptimo, bien terminado y que está teniendo un alto grado de satisfacción. También fomentamos la digitalización y la innovación, como el uso del BIM, que nos permite mejorar planificación y eficiencia. Fíjate que, claro, es importante en este camino cumplir, pero tanto por la parte de la administración, esa colaboración, como siempre decimos, público-privada, que tanto tiene que decir también la administración en este sentido. Pero claro, aquí tiene mucho que decir, decimos, la administración cuando se hablan de esos pliegos, ¿no?, que tienen que marcarse en las pautas de sostenibilidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está cumpliendo en este sentido? ¿Qué se está haciendo para que esto sea así? Pues aquí sí que estamos notando un cambio, porque en los últimos proyectos que hemos preparado para los concursos de las administraciones de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y de la MV, sí que vemos ya aspectos que puntúan para desempatar con aspectos de sostenibilidad. O sea, no solamente que algunos sean para mejorar, sino que algunos son obligatorios. Entonces, en esto se valora la eficiencia energética, la huella de carbono, el uso de materiales reciclados, la implementación de energías renovables e incluso pues una cosa que es novedosa, que es la huella hídrica, ¿no?, el aprovechamiento del agua de lluvia para riego o para cualquier otra función dentro de la promoción. Y entonces eso está mejorando también el parque de viviendas pública. Uh-huh. ¿Y tú crees que la industrialización, hay que hablar de esto? O sea, hay que hablar porque este es el camino también para la sostenibilidad. Es hacer más sostenible precisamente la construcción. ¿Crees que el sector, nuestros oyentes, la gente cuando habla de sostenibilidad y de industrialización, lo tiene claro? ¿Nos queda un poquito de camino? Cada vez más, hombre. Yo creo que sí, aunque hay algunas resistencias, pero la industrialización yo creo que estamos tomando conciencia de que permite optimizar recursos, reduce tiempos de construcción, minimiza los residuos, y eso es la clave para que esto se pueda implantar. Además es que tenemos una falta de mano de obra muy importante en el sector, entonces es que no hay otro camino. En Viagora estamos comprometidos con esta transformación, creemos que habría que a lo mejor invertir más en I+D+I, pero en todos nuestros proyectos estamos volcados en primero estandarizar y luego industrializar, y estamos comprobando que se reducen los plazos, que la calidad es óptima, que reduces también mucha gente en obra, ¿no?, porque ante toda esa gente que tienes que meter para fabricar las fachadas o los baños que ya llevamos hechos, pues también te la estás ahorrando. Está trabajando esa misma gente en una fábrica, en un entorno controlado y con muchas mejores condiciones. Entonces yo creo que la colaboración entre empresas y administraciones en este punto también es muy importante, y que la mentalidad está cambiando. Que es importante, porque mira que estamos hablando en los últimos meses, en los últimos años, de sostenibilidad, como ese camino y ese compromiso, ese pacto verde europeo, ¿no?, que es lo que, tenemos que rendir, como decimos, cuentas al sector dentro de unos años, y tenemos que hacer los deberes. ¿Cómo ayuda? Porque, claro, Viagora, con Lignuntec, además, ayuda a ese proceso de sostenibilidad y de industrialización. ¿Cómo son
estos productos que tiene para que vaya hacia la industrialización el sector. ¿Cómo aportáis? ¿Qué aportáis vosotros? Bueno, nosotros tenemos la gran ventaja de que somos proyectistas, somos promotores y somos constructores y fabricantes, con lo cual conocemos muy bien el sector, sabemos qué problemas se producen en obra, dónde se está produciendo la falta de mano de obra, qué elementos nos facilitaría mucho que llegaran ya industrializados y dónde están los cuellos de botella en la construcción, ¿no? Por ejemplo, la fachada industrializada no solamente te da la ventaja de que el elemento venga fabricado en una fase muy previa, que prácticamente estás terminando estructura y ya la estás montando, sino que además, como no tienes que montar andamios, puedes empezar en una fase mucho anterior la urbanización. Entonces, el conocimiento del sector y de la construcción es la herramienta para que nosotros podamos ir mejorando cada día los procesos. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es importante, interesante seguir aportando y seguir trabajando en este sentido. Pues Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Corporación Viagora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también despido a Germán Pérez Barrio, presidente de V Valoraciones, porque ahora les queremos dejar con una persona que habla mucho de inversiones, como es Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas, que nos va a hablar de Proindiviso. Pues seguimos en esta mañana para hablar con el Grupo Seneas. Tenemos con nosotros a Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Ismael, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Elena, muchísimas gracias. Oye, a ti por venir, pero fíjate que hemos hablado hoy tanto, ¿no?, en los programas de alquiler. Bueno, eso de operaciones de compra, reforma y alquiler de activos está de moda. Sí. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la selección del inquilino. ¿Ah, sí? Ahí está la clave, fíjate. ¿La selección del inquilino? En la selección del inquilino. ¿Y eso? Pues porque al final el inquilino habitual es un inquilino que tiene que prestar unas garantías, puesto que al final hoy día, tal y como están los lanzamientos en este país, es complicado al final ejecutar un contrato de alquiler en determinadas circunstancias. Entonces, la selección del inquilino es clave. ¿Clave para qué? Fundamentalmente para tener una rentabilidad garantizada. En estas operaciones que comentas, Elena, la compra, reforma y alquiler va destinada a orientar los inmuebles a este perfil específico de inquilinos. ¿Qué inquilinos son? Pues fundamentalmente estudiantes. Para garantizar esa rentabilidad a los inversores, que nos permite garantizarle, valga la redundancia, en torno a un 6, 6,25, 6,5, estamos haciendo contratos en torno a 5 años, quedándose Grupos Eneas con la gestión de la explotación, donde nosotros hacemos la reforma y va encaminada precisamente a esto, a estudiantes que sabemos que van a pagar bien, que son estudiantes que prácticamente cumplen todo el ciclo universitario, 4 o 5 años, y nos garantizan esas rentabilidades que estamos ofreciendo a los inversores. Vosotros, como decís, trabajáis también este concepto de compra, reforma y alquiler. No sé cómo, si es difícil en el momento en el que vivimos seleccionar estos activos para que se produzca ese concepto de rentabilidad, ese binomio de inversión, ese binomio del alquiler, ¿no? El alquiler que sea un alquiler garantizado al final, que es lo que se busca, ¿no? Que es este tipo de operaciones. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es el proceso que seguís vosotros desde Seneas? Al final es un nicho reducido, donde hay muchísima competencia a estos efectos. Y la diferencia con nosotros es la estructura que nosotros tenemos de captar operaciones. No hay ni una diferencia mayor. A través de los medios de comunicación donde salimos, destacando Intereconomía,
al margen de esto tenemos nuestra propia red de agencias inmobiliarias, que es propia, que pertenece a Grupos Eneas, con más de 80 agentes somos a fecha de hoy, nos proporcionan este tipo de producto. Pero al final hay que incidir sobre todo en que no nos vale cualquier producto, es decir, este producto tiene que cumplir una serie de requisitos y entre otros es la cercanía a las universidades. Y cuesta mucho ahora mismo buscar o encontrar en este caso activos que compongan esas características necesarias para que se produzca una operación como la que hacéis vosotros con los Grupos Eneas. ¿Es difícil? Sí cuesta. Sinceramente, Elena, sí cuesta. Insisto que nosotros el hecho de tener volumen es por la estructura que tenemos, que nos permite llegar a muchísima gente, y hay muchísimos clientes que nos llaman directamente para ofrecernos sus viviendas y gestionar este tipo de operaciones. Pero al final es un nicho muy demandado, es un producto muy demandado, sabemos que está garantizado el pago y evidentemente pues la competencia. El perfil es un inversor conservador, un inversor que al final lo que quiere es la tranquilidad del cobro de una renta y al final a través de este producto conseguimos satisfacer esa necesidad. Entonces, en cuanto al tipo de operaciones que estamos haciendo, pues mira, hicimos una de las últimas que hemos hecho en Getafe, donde conseguimos sacar 3 habitaciones, y la rentabilidad que le hemos ofrecido y con el contrato cerrado al propietario le hemos conseguido cerrar ya una vez reformada, es decir, nosotros al inversor nuestro le ofrecemos el producto, la propia reforma se la gestionamos nosotros y es un llave en mano, y le gestionamos evidentemente este contrato a 5 años y nosotros nos encargamos del alquiler, del mantenimiento, de absolutamente todo. El corto y medio plazo vemos que hay un recorrido tremendamente extraordinario. Cada vez está viniendo también, es verdad, más gente a España, hay más estudiantes también que vienen de fuera, y nos hace ver el panorama con más optimismo. Pero es verdad que necesitamos más hijos, necesitamos que se invierta, que se invierta la pirámide. Eso es, y que sigan pues necesitando esa vivienda para esas familias, ¿no? Tan necesario para esos estudiantes que llegan, que no se nos vayan los estudiantes, que no se nos vayan los próximos años. Esto es un boom en estos años, pero dentro de 20 años, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Necesitamos nuestros jóvenes. Bueno, eso es. Y necesitamos también la información, vuestra información, que siempre, como siempre, está en vuestra web, en el grupo Seneas, ¿verdad? .com. Exacto. No me equivoco. Seneas.com o info@seneas.com. Pues aquellos que quieran saber más sobre vosotros, dejamos esa información ahí. ¿Te parece? Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ismael. Elena. Un placer. Gracias. Igualmente. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida.
Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.